¿Conoces los deberes y derechos de los operadores establecidos en la Ley Orgánica de las Telecomunicaciones? Acompáñanos a estudiar un poco de ellos. El artículo 14 de la Ley Orgánica de las Telecomunicaciones, en su numeral primero, establece el derecho al uso y protección de sus redes e instalaciones empleadas en la prestación del servicio de telecomunicaciones. Este derecho garantiza la seguridad jurídica y física de la infraestructura, los cables, las antenas, los equipos centrales que el operador ha invertido y utiliza. Es también esencial para asegurar la continuidad del servicio y fomentar la inversión a largo plazo. El ordinal 2 de este artículo establece el derecho a participar con el carácter de oferente en procesos de selección para la obtención de la habilitación administrativa o concesión para el uso y explotación del espectro radioeléctrico, con las limitaciones derivadas de esta ley y su reglamento, de los planes de telecomunicaciones o del mantenimiento de la competencia, según las decisiones o recomendaciones que al efecto pueda dictar la Superintendencia para la promoción y protección de la libre competencia. Los participantes en estos procesos lo harán en igualdad de condiciones. Este artículo establece el principio de libre y leal competencia en el acceso a recursos escasos y estratégicos como el espectro radioeléctrico, haciendo referencia aquí a la frecuencia de radio. Asegura que el Estado, al asignar esta frecuencia mediante subasta o concurso, lo haga de forma transparente y equitativa, bajo la vigilancia del ente antimonopolio. Un ejemplo que podemos citar es cuando el ente regulador Conatel convoca una limitación para el uso de frecuencia 5G. Cualquier operador debidamente acreditado tiene derecho a participar presentando su propuesta económica y técnica, sin que se le impongan condiciones ventajosas o desventajosas respecto a otros competidores. El numeral 3 establece el derecho a solicitar y recibir información oportuna sobre planes, programas instructivos y demás disposiciones de carácter normativo, así como las de carácter individual en la que estén interesados, que emita la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Aquí se establece o se refuerza la transparencia y previsibilidad regulatoria. Los operadores necesitan conocer con antelación las reglas de juego, los planes, normativas técnicas o financieras que dicta Conatel para poder planificar sus inversiones y operaciones sin riesgo de cambios inesperados. El ordinal 4 establece el derecho a participar en los procesos de consulta que adelante el Ejecutivo Nacional en materia de telecomunicaciones, en la forma y condiciones que se establezcan mediante su reglamento. Este derecho fomenta la participación del sector privado en la elaboración de políticas públicas, permitiendo así que la experiencia técnica de los operadores influya en las decisiones del Ejecutivo sobre un futuro de las telecomunicaciones. Por ejemplo, el Ejecutivo abre un proceso de consulta pública para debatir una política sobre neutralidad de la red. El operador envía su opinión técnica y económica fundamentada sobre el impacto de dicha política en su modelo de negocio y en los usuarios. El numeral quinto nos indica los demás que se deriven de la ley y los reglamentos. Esto es una cláusula residual que remite a la totalidad del ordenamiento jurídico, asegurando que todos los derechos y facultades específicos conferidos por otras normas también sean respetados. Un ejemplo de esto sería si un reglamento otorga a un operador el derecho a ocupar bienes de dominio público como postes de luz o ductos para atender su red, este derecho queda automáticamente cubierto por esta disposición general. Ahora bien, los deberes de los operadores están establecidos en el artículo 15 de la Ley Orgánica de las Telecomunicaciones. El numeral 1 regula respetar los derechos de los usuarios establecidos en la ley y en la Constitución de la República a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los productos y servicios que consumen, a la libertad de elección y a un trato equitativo y digno. Este es un deber central de protección al consumidor. Exige que el operador sea honesto en su comunicación, evitando así publicidad engañosa. Además, ofrezca información clara sobre las condiciones del servicio y garantice un trato respetuoso. Un ejemplo se puede observar. Un operador publica un anuncio de internet móvil donde se indica velocidad ultra rápida, sin especificar que solo aplica en ciertas zonas limitadas de la ciudad y que el promedio de velocidad es significativamente menor. Esto viola el deber de información no engañosa. El numeral 2. Respetar las condiciones de calidad mínimas establecidas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en la prestación de sus servicios de conformidad con los reglamentos de esta ley. Esto obliga al operador a mantener un estándar técnico en la provisión del servicio, como una velocidad mínima y constante o un límite máximo en la cantidad de interrupciones o caídas de llamadas. Es un deber de excelencia técnica. Por ejemplo, si el reglamento establece que la tasa de caída de llamadas no puede superar el 2% mensual y los informes del operador o las mediciones de Conatel arrojan una tasa del 5% en una región, el operador incumple su deber de calidad. Numeral 3. Cumplir con las obligaciones previstas en la habilitación administrativa correspondiente. Esto da a entender que el operador debe ser fiel a los términos de su licencia o concesión. Estas obligaciones pueden ser de carácter técnico, de expansión de red o de cobertura de ciertas áreas geográficas.
Un ejemplo sería, el título de habilitación establece la obligación de proveer cobertura de banda ancha al 80% de los municipios para un año específico. Si el operador solo alcanza el 65% de cobertura, está incumpliendo los compromisos de su habilitación. Numeral cuarto. Actuar bajo esquemas de competencia leal y libre de conformidad con la ley. Exige que la competencia en el mercado se desarrolle sin prácticas desleales. Busca proteger a los operadores más pequeños y beneficiar al consumidor. Un ejemplo de esto son: los grandes operadores de telefonía se ponen de acuerdo de manera secreta para fijar el mismo precio a sus planes de datos, eliminando la competencia de precios y perjudicando así la libertad de elección. Numeral quinto. Publicar los precios máximos de los servicios que prestan a los usuarios, con por lo menos 15 días continuos de antelación, en su entrada en vigencia, en diarios que tengan mayor circulación en el área geográfica en la que actúan o en su defecto en diarios de circulación nacional, así como la notificación a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones dentro de este mismo plazo. Los precios máximos de los servicios antes señalados. Este deber garantiza la transparencia y previsibilidad de las tarifas. El usuario debe ser avisado con suficiente tiempo, 15 días antes del cambio tarifario, dándole la oportunidad de tomar la decisión, aceptar o cambiarse de operador. Numeral sexto. Cumplir las decisiones que de conformidad con la ley y sus reglamentos dicte la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Un deber de obediencia y subordinación a la autoridad regulatoria implica acatar las resoluciones, órdenes, multas y normativas técnicas que Conatel emita dentro de sus facultades. Numeral 7. Pagar oportunamente los tributos legalmente establecidos. Deber de cumplimiento fiscal. Incluye el pago de impuestos, tasas y contribuciones especiales asociadas a la explotación de un servicio público y el uso del espectro. Ejemplo, el operador debe pagar anualmente la tasa por la concesión del espectro radioeléctrico que utiliza para prestar su servicio de telefonía celular en un plazo o monto fijado por la ley. 8. Contribuir a la realización de los planes nacionales de telecomunicaciones en la forma que determine el reglamento respectivo. Esto reconoce la responsabilidad social del operador. Sus acciones deben alinearse con los objetivos de desarrollo en materia de telecomunicaciones establecidos por el Estado. Numeral 9. Orientar sus actividades y procedimientos al cumplimiento de la ley y los reglamentos. Es un deber de legalidad interna. Significa que la estructura corporativa, los contratos y los procedimientos operativos internos del operador deben estar diseñados para facilitar y asegurar el cumplimiento de toda la normativa. 10. Cumplir con las obligaciones de asistencia, prestación de servicios, suministro y provisión de bienes y recursos, así como todas aquellas obligaciones que se establezcan en la normativa aplicable a los servicios de telecomunicaciones, en estado de excepción y en los planes para estos estados de excepción a efectos que se formulen. Este numeral hace referencia a la prestación del servicio de carácter universal. Implica la obligación de garantizar la continuidad del servicio, especialmente en situaciones de emergencia, o a usuarios en condiciones especiales. Numeral 11. Presentar un estado financiero atendiendo las particularidades del Plan Único de Cuentas que dicte la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, de conformidad con la ley y los reglamentos. Esto es un deber de transparencia económica, que se debe tener una contabilidad clara y uniforme, un plan único de cuentas de los operadores para tomar decisiones sobre tarifas, subsidios y verificar que no exista algún abuso dominante. Gracias por quedarse y aprender con nosotros sobre los deberes y derechos de los operadores en la Ley Orgánica de las Telecomunicaciones.